La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús o Jesucristo hombre. Cabe resaltar que este fue un título que él se dio a sí mismo, dando cumplimiento a una profecía del libro del profeta Daniel, capítulo 7, donde hablaba de quién vendría, quién descendería del cielo como el Hijo del Hombre. Vivió como nosotros. Pero ¿qué garantía tenía eso? Pues que nosotros luego podríamos también saber que Él conoce nuestras necesidades. ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado alguna vez? Pues Jesús sintió el dolor de la traición. Jesús sintió el dolor de las enfermedades cuando todo su cuerpo se volvió una herida, una sola llaga en medio de tanto maltrato y tanto sufrimiento, pero también fue rechazado, también sufrió hasta que lo escupieran y él simplemente lo aceptó, ¿cierto? Para llevar en sí mismo cualquier forma de dolor espiritual, emocional y físico que pudiera vivir un ser humano, porque él venía a redimirnos. ¿Y qué significaba eso? No solamente pagar el precio por nosotros, sino también experimentar lo que experimentaba el ser humano. Hoy vamos a ver otro título que tiene el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entramos ahora en una de las verdades más sublimes, aunque la gente parece que le preguntan por Jesús y dice con mucha facilidad, el Hijo de Dios. No así con el Hijo del Hombre, eso es un término un poco más complejo, pero en el que definitivamente nosotros teníamos que entender el contexto de por qué Jesús se denominaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo de Dios. Esta parte de lo que nosotros estamos viendo nos permite comprender un poco más su gloria eterna como el Hijo de Dios. Hablar del Hijo de Dios no solamente significa que es otro Hijo de Dios, sino que este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que viene a mostrarnos la gloria de Dios. Algo particular, en contraste con el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento decían, si alguien ha visto a Dios, ese se muere. O sea, nadie ha visto a Dios y el que lo vea se morirá. Pero ahora Dios hecho carne, pues está permitiendo que lo que la gente antes en el antiguo pacto no lo vio, ahora lo pudieran ver. Por eso dice el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces hay un montón de cosas acá que podemos nosotros comenzar a desmenuzar y recibir. El texto base que vamos a leer es San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. San Juan capítulo 1 es como el Génesis del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios en Génesis capítulo 1, que es Elohim, habla de Dios, pero en un sentido plural. Plural, o sea, no es uno solo, sino más bien único. Porque Dios, y algún día vamos a entrar hasta a estudiar un poquito acerca de la Trinidad, y vamos a entender cómo es que funciona Dios, qué es Dios y quién es Dios. Esto es algo bien, bien bonito. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, si tienen el texto ahí, también usa el término en el principio. Entonces podemos conectar Génesis 1.1 y Juan 1.1. En el principio. Es el mismo término. Es decir, antes de todas las cosas. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Refiriéndose al verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Es tremendo. ¿De quién está hablando? De Cristo. De
Cristo. Recordemos que la expresión de Jesús es Dios hecho hombre. Y como aquí nos está hablando desde el principio, quiere decir que este Cristo aún no se había manifestado como hombre, o sea, era Cristo antes de ser Jesús. ¿Los confundí? En el principio era Cristo. Cuando viene a la tierra, recibe el nombre de Jesús. Pero como es eterno, amén, quiere decir que desde siempre ha sido el Cristo. Se hizo hombre como Jesús y por eso cuando resucita, vuelve a la gloria que tenía cuando estaba con el Padre, es decir, el Cristo. Amén. Por eso hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde estaban ellos? Desde el principio. O mejor, siempre ha sido el Hijo. Él siempre ha sido el Hijo. Amén. Y era la promesa del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Entonces, en el principio, esta palabra, el verbo, algunas versiones ustedes lo van a encontrar como en el principio era la palabra. Sí, Cristo representa la palabra. Entonces, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Estoy tratando de aclarar esta expresión, el verbo. Ahora, cuando leemos Génesis 1, seguimos en esta relación, porque ¿qué usó Dios para hacer la creación? La palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Por eso el texto sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, porque Él era la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra, es decir, en Él, en el verbo, en el Hijo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En ese capítulo completo de San Juan, capítulo 1, encontramos otro versículo poderoso. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, cuando se refiere a Jesús, ¿quién es Jesús? Entonces, tenemos claro que es el Hijo de Dios, que es el Verbo, pero ahora nos aclara que Él mismo se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, que tiene relación con el texto que leímos la semana pasada acerca de el Hijo del Hombre, ¿cierto? Dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre y obediente, y esa obediencia lo llevó a la cruz. Así que cuando nosotros empezamos a observar a Jesús, necesitamos abrir nuestro entendimiento y decirle, bueno, Señor, ayúdame a entender. Recuerden que es revelación. La revelación es progresiva. Hay cosas que al comienzo nos las dicen y nos va a caer, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Pero tú vas a orar y vas a pedir al Espíritu de Dios que te dé mayor entendimiento, mayor comprensión, para que podamos ir creciendo en este conocimiento del Hijo de Dios. El texto también dice que cuando lo vemos a Él, cuando lo conocemos a Él, vamos a vernos a nosotros mismos como en un espejo. Imagínate que cada vez que tú te mires al espejo, veas más del Señor en ti que tú mismo. Eso es una cosa especial, que cada vez que tú te miras tus manos, te das cuenta que tus manos tienen un poder creativo, curativo, sanador, restaurador, porque sabes quién está dentro de ti. Amén. Entonces, cuando vemos a Jesús, no solo en su tiempo sobre la tierra, vamos a tener una mayor comprensión de su eternidad, que Él estaba desde el principio, amén, en el presente y también en el futuro.
Por eso dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es una visión impresionante. Comprender a Jesús como el Hijo de Dios nos permite hablar de su eternidad. Amén. De su gloriosa eternidad. Así que Jesús, cuando vino a la tierra, lo mencionamos en la clase pasada, no solo vino de Dios, sino que Él es Dios hecho hombre. Es lo que nos permite comprender San Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito revelarnos todo el plan de Dios para la humanidad y especialmente nos permite comprender que Jesús es Dios hecho hombre. Lo mencioné en la clase pasada. Desde la teología hay un concepto que es la verdad hipostática, que esta nos habla de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esta verdad hipostática, pues al comienzo no es fácil de entender qué fue lo que pasó ahí, pero a medida que vamos creciendo en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, vamos comprendiendo qué razón tenía de que Jesús se hiciera hombre y viniera en rescate por todos nosotros. Amén. Ahora, notemos el texto que acabamos de leer. Dice que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Esto tiene gran sentido cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de ir al paraíso, porque es vida eterna. Entonces Jesús o Cristo, desde el concepto que estamos usando de eternidad, en Él hay vida eterna. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las expresiones más impresionantes de la historia bíblica es cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, en una zarza que arde, y él dice: bueno, yo voy a ir, está bien, voy a ir donde el faraón, pero ¿qué les digo? ¿Que quién me envía? Y le dice: bueno, diles que el yo soy te envía. ¿Y tú quién eres? Yo soy. Y luego, cada vez que Jesús menciona la expresión yo soy, yo soy, yo soy, es como si le estuviera respondiendo a Moisés. Tal vez siglos después le está diciendo a Moisés: yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el maná del cielo. El yo soy del contexto bíblico es revelado en Cristo. Esto es altísimamente profundo. Amén. Así que por eso cuando tú recibes a Jesús, como hablábamos el otro día, ya lo tengo, ya lo escuché, ¿cierto? Ya me hablaron de Él, pero ahora lo recibo. ¿Él es qué? Él es vida. ¿Qué es lo que tú recibes cuando recibes a Jesús? Vida, luz. Miremos el texto rápidamente. Dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Viene a mi mente un dato acerca de su muerte. El relato bíblico dice que cuando Jesús dijo consumado es, dice tinieblas cubrieron la tierra. Algunos dicen que coincidió un eclipse. Se oscureció la tierra porque hubo un eclipse. Pero el relato bíblico dice que las tinieblas cubrieron la tierra. ¿Por qué? Porque la luz se apagó. Tremendo. Porque Él es la luz. Él es la vida. Y la luz está. Y esa vida es la luz de los hombres. Cuando tú recibes a Cristo, recibes luz, recibes vida. Bien, veamos entonces. Número 1. En el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era antes de la creación que se menciona en Génesis capítulo 1. Amén. Él era. La palabra verbo significa logos en griego. El logos, que tiene que ver con el texto, con la letra. ¿Listo? Y en ese sentido, desde el griego, significa la expresión perfecta de Dios.
Amén. La palabra verbo significa la expresión perfecta de Dios. Quiere decir que Él es la palabra, pero también la acción. Amén. Jesús no fue creado. Recordemos que el primer Adán que fue hecho con figuras de barro, luego un día se sintió solito y Dios decidió hacerle su mujer, ¿cierto? Y la tomó de él, formó su mujer, pero Jesús no. El segundo Adán no fue creado. Él ya existía. Eso nos habla de eternidad. Nació, vino a este mundo y entró de la manera legal, de la manera legítima, a través de una mujer para participar de la humanidad. Colosenses 1, versículo 16 al 17, dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. El texto que leíamos también nos dice que entonces que Él participó. Él estaba participando en el momento que las cosas fueron creadas. Así que esto nos permite entender que en cuanto a nosotros, a nuestro contexto, Jesús no fue creado. Él es Dios, es eterno. La palabra eternidad no tiene principio y no tiene fin. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, el Hijo de Dios no comienza a existir a partir del evento en el pesebre en el que María da a luz, sino que Él existía desde mucho antes. Vino a ser, pero ya existía. Número 2. Él es el Hijo eterno del Padre. Y esto tiene un gran sentido para nosotros, para llenar nuestras vidas de mucha fe y de mucha expectativa. El término Hijo de Dios no significa que fue engendrado en el tiempo, sino que es de la misma naturaleza divina del Padre. Cuando hablamos del Hijo de Dios, quiere decir entonces que la naturaleza de Dios estaba en Él. Por eso nos está hablando el texto de esencia. Y Juan 10:30 dice, tomen nota de estas citas bíblicas que son importantísimas para todos. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Cuando Jesús llamó a Dios mi Padre, los fariseos entendieron que se hacía igual a Dios. En San Juan 5:18. Y esa fue una de las razones por la que lo condenaron, porque él decía que era el Hijo de Dios, que venía de Dios, que él era Dios. Entonces, esto comienza a chocar mucho con esa forma de pensamiento que tenían los judíos. Ellos sabían que era el pueblo de Dios, pero les costaba mucho entender o aceptar que el cumplimiento de la profecía que habían esperado durante toda su vida se revelara de esta manera. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, mi Padre me ha enviado, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En el contexto social, cultural, pero también religioso, prácticamente nadie podía llamar a Dios Padre. En su filiación divina, no habla de jerarquía, sino de unidad perfecta. Él es el Hijo amado que revela al Padre. San Juan capítulo 1, versículo 8. Esto tenemos que estudiarlo, revisarlo, yo diría sin afán, pero con mucho gozo en nuestro corazón. Porque cuando tú recibes a Jesús, que veíamos desde la primera sesión como un regalo del Padre, entendemos que no fue una bobada lo que Él nos entregó. No fue una cosa pequeña la que Él puso delante de las personas para que lo aceptaran, para que lo recibieran, sino que fue algo realmente divino, un regalo divino. Cuando yo hablo de los regalos de Dios,
siempre pienso en que Él dio lo mejor. Por eso les decía en primera clase, como que en ese regalo hermoso se estaba entregando a sí mismo. El Padre no fue que cogió a alguien, a ver, escojamos un humano, pongámoslo a sufrir por la humanidad. No, él dio lo mejor de su corazón. Y ese regalo podemos hoy agregarle, fue un regalo divino, fue algo perfecto del Padre. Y debía ser así, para que al conocer esa expresión de amor, las personas pudieran entender el amor del Padre. Cuando tú recibes a Cristo, experimentas el amor del Padre, porque ahora es el Hijo quien habita dentro de ti. No podríamos ser hechos hijos de Dios si no recibimos al Hijo. Una manera diferente de decirlo es, no podemos ser hijos sin el Hijo. No podemos tener al Padre si no tenemos al Hijo. Y tenemos esta relación con el Padre porque tenemos al Hijo. Bueno, esto definitivamente nos va a ayudar a comprender el amor del Padre. ¿Y cómo ocurre esto? Yo creo que los que estamos en esta reunión podemos ver o entender un poco esa relación de padres e hijos y entender que pueden haber 100 niños en la calle y todos te agradan. Como educadores amamos los niños, pero ¿cómo te sientes tú cuando ves al tuyo? Es diferente, es diferente. Ahora los niños pueden ver mucha gente en la calle, mucha, pero ¿qué pasa cuando ven a su papá? Es distinto. Me acuerdo que Lucy era muy pequeñita y una vez ella le fascinaba soltarse y caminar sola. Y estábamos en el centro comercial y ella se fue adelante y yo me quedé atrás observándola. Y de repente se agarró de la mano de un señor, porque ella pues toda chiquita no veía quién era. Ella vio unas piernas, vio una mano y se agarró. Y como que el señor la miró, ella miró al señor y lo soltó y salió corriendo. Y como que este no es mi papá, este no es mi papá. Cuando Dios está interesado en ti, cuando Dios quiere transformar tu vida, te revela al Hijo para que conozcas al Padre. Porque sin el Hijo es imposible tener al Padre. Por eso yo creo que el Señor nos viene trayendo en esta ruta tan bonita. Número 3. Y aquel verbo fue hecho carne, estoy leyendo el versículo 14, y habitó entre nosotros. Aquí ocurre uno de los misterios más grandes y más difíciles de aceptar por muchas personas. Y es que el Dios eterno se encarnó. No es la doctrina de la reencarnación, que es otra cosa completamente diferente. La palabra no dice que Él reencarnó. La Biblia dice que Él encarnó, o sea, tomó forma. Amén. Ese es un misterio impresionante de los que nosotros aceptamos por fe. Por fe. Es curioso que nosotros podamos decir que para Dios nada es imposible y luego nos parezca imposible que María haya concebido al Hijo de Dios. Pero siempre pensamos que para Dios nada es imposible. Pues bueno, dentro de esas cosas sobrenaturales, enormes, misteriosas, ¿cierto? Pues el Verbo, el Eterno, participó de nuestra carne. Bueno, más allá de la apariencia física, tenía momentos tan especiales de su vida en los que compartió nuestra naturaleza. Amén. Literalmente la palabra dice habitó entre nosotros. Quiere decir que tenía una habitación. El texto, cuando se profundiza un poco en el griego y esto, quiere decir que él tenía su tienda entre los otros, su casa entre los otros. Tuvo una familia, tuvo un papá, tuvo una mamá, tuvo unos hermanos. Vivió como nosotros. Bueno, así que qué curioso que vino a habitar entre nosotros y no nos dimos cuenta, refiriéndome en términos generales de la humanidad, que Dios estaba en medio de las personas y no lo vieron, no se dieron cuenta. Qué fuerte eso, ¿no? La gloria que antes estaba en el templo, ahora habitaba en una persona. En Jesús, la gloria que antes habitaba en el templo, ahora habita en una persona.
La gloria de Dios descendía. El pueblo de Israel tenía que ir una vez al año y ofrecer unos sacrificios, y la gloria Shekinah, una nube, entraba al tabernáculo y hablaba de la presencia de Dios. Pero ¿qué significa eso? Que haya habitado entre nosotros, que el hecho de que haya estado en medio de nuestro, pues era la presencia de Dios mismo, era la gloria de Dios mismo caminando por las calles. Por eso los milagros, las sanidades, la fe de la gente y todo lo que estaba pasando por allí, pues ocurría. Los mismos discípulos dijeron, y le vimos, ellos fueron testigos. Algunos historiadores hablan acerca de los elementos de investigación para descubrir una verdad. Y habían tantos testigos que tuvieron cerca al Señor y hablaban de lo que sentían, de lo que experimentaban al estar con Él, que definitivamente había una gloria que iba donde Él estaba, donde Él iba. Ahora, ¿qué tal si yo les pregunto a ustedes, bueno, ya Jesús no está sobre esta tierra en la forma humana que estuvo con sus discípulos, sino que está en sus corazones? Entonces yo les pregunto, ¿dónde habita esa gloria hoy? Si tú tienes a Cristo, tienes la gloria de Dios, tienes la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, no, hermanos, no quiero que ignoren, o mejor, ¿acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? O sea, es una cosa impresionante. El mismo Cristo del que estamos hablando no necesita un templo hecho de ladrillos y cemento. Habita en ti. Cuando yo era niño, cantábamos una canción muy linda que decía, y será llena la tierra de su gloria. Entonces yo me imaginaba que iba a descender como una nube o un resplandor, algo así que iba a cubrir la tierra. Ese era mi pensamiento. Y hoy me doy cuenta que la tierra se está llenando de la gloria de Dios porque más personas están recibiendo a Cristo. ¿Cómo se va a llenar tu casa de la gloria de Dios? Tú dices, Señor, llena esta casa de tu gloria. Y de pronto estás esperando que pase un viento, que haya un resplandor de luz o lo que sea, como una experiencia extrasensorial, ¿cierto? Y hoy simplemente puedes descansar, respirar profundo y darte cuenta que en ti está la gloria de Dios. Ese es el nuevo pacto. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. De alguna manera esperar que ocurran cosas sísmicas y así apoteósicas para experimentar la presencia de Dios es un pensamiento del viejo pacto. Esperaba que el monte temblara, que sonaran los truenos, que hubiese una tormenta y entonces ahí estaba Dios, que viniera una nube y ahí estaba Dios. Pero ahora Él quiso hacerlo tan sencillo que no nos damos cuenta. Siendo Dios se hizo tan pequeño que no se dieron cuenta que estaba entre ellos. Ahora, siendo Dios, se dispensó en sus hijos que tampoco nos damos cuenta que Él está ahí, que Él está aquí, que Él está dentro de nosotros. Ni siquiera, mira, Él estuvo con el pueblo de Israel, ahora está en ti. ¿Qué hace la diferencia? Estar con y estar en. Esas pequeñas palabras deben aportar mucho a la revelación que tenemos dentro de nosotros. Una característica especial, quienes caminaron con Él dijeron, vimos su gloria. Él era una persona llena de gracia y de verdad. ¿Qué experimentaron ellos de caminar con Jesús? Gracia y verdad. Compasión por las personas. Vino una mujer adúltera, se la tiraron a los pies y esperaban que Él participara de la condenación para esta mujer. Ahí es la famosa historia que le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y estas personas se fueron. Y luego Él la reconcilia, le dice, bueno, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Todos se han ido. Bueno, yo tampoco te condeno.
Uy, qué expresión de gracia. Sin embargo, le da una instrucción y le dice, vete y no peques más. La gracia no solamente nos libra de la condenación, la gracia también nos capacita para vivir dignamente delante de Dios. Amén. La gracia hace las dos cosas. Algunos solo se quedaron con la idea de que la gracia nos perdonaba todos los pecados y podemos vivir como nos dé la gana porque ya fuimos perdonados. Pero la gracia, ojo, sí perdona nuestro pecado, pero también por esa misma gracia habita Cristo dentro de nosotros. Por eso la gracia nos da libertad para vivir sin pecado y sin pecar. Se puede. Pero ¿cómo fallamos? Entonces vuelve otra vez, la gracia nos perdona y otra vez nos empodera, nos capacita. Amén. Para vivir dignamente delante del Señor Jesús. Colosenses 2:9 es un texto maravilloso que yo les pido que lo estudien después de hoy, lo investiguen, oren un poquito más acerca de este texto. Colosenses 2:9 dice, en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no era un representante de Dios. Él era Dios. Y en ese caminar estaba lleno, completo de Dios mismo. Amén. Entonces todo lo que el Espíritu Santo quería hacer en Jesús. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Entonces miren esta forma que quiero transmitirles, que quiero dejarles. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y la hizo en el poder del Espíritu Santo. Número 4. El Hijo de Dios manifiesta al Padre. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Todo lo que el Padre es, su compasión, justicia, poder y santidad, se ve en Jesús. Era tan poderoso lo que veían en Jesús que cuanto más Él se manifestaba sobre la tierra, más rápido querían matarlo, más rápido querían apagar esa compasión, esa justicia, ese poder, esa santidad, esa luz. Porque entre más se manifestaba, menos podían resistirlo, menos podrían contradecirlo. Matémoslo rápido antes que esto que está enseñando llegue a todos los rincones de la tierra. Y efectivamente lo mataron. Con lo que no contaban era con que Él vino a morir. A Él no lo mataron antes de tiempo, justo a tiempo, cuando ya había encargado a un grupo de personas de llevar el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Él ya había dejado unas asignaciones, ya había cumplido su tarea, ya se había manifestado. Por eso no lo pudieron capturar ni matar antes. Pero cuando llegó el momento, lo hizo y todo estaba listo. Estos religiosos nunca vieron todo lo que había contenido en Jesús. Amén. Jesús, su compasión, su justicia, su poder y santidad estaban en Jesús. Ahora Jesús está dentro de nosotros, o Jesucristo está dentro de nosotros. Es decir, que en ti y en mí, o tú y yo, podemos expresar su compasión, su justicia, su poder y su santidad. Ahora está en ti. No por ti, está en ti, pero es por Él que está en ti. Amén. Por eso conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. San Juan 8:19. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Muchas personas que se niegan a conocer al Señor Jesucristo terminan desarrollando una vida piadosa,
desde su religión y sus prácticas espirituales, pero se están perdiendo de disfrutar, conocer al Padre, conocerlo a Él. Es a través del Hijo que podemos lograr. Bien. De estas 4 cosas que mencioné ahorita, su compasión, su justicia, su poder y su santidad, ¿cuál de esas 4 cosas has experimentado en tu vida? Tal vez las 4, de pronto alguno, o al menos una. Les he hablado de que todo eso que está en Cristo, ¿cierto? Está en nosotros. Ya ha venido afectando nuestra vida, claro. Cuando lo recibimos trajo luz, y de pronto no lo vimos como una luz, sino como entendimiento. Ahora entiendo, bueno, eso es luz. Pero ¿a cuántos nos mejoró la vida, nos cambió la vida? No las circunstancias, sino la vida, la forma de vivir interior que tenemos nosotros. Consecuentemente, pues cambiará cosas externas, pero algo pasó dentro de mí cuando le dije sí al Señor. Y eso obedece a estas 4 cosas de su carácter. Es un paquete completo. Es Cristo en nosotros. O sea, Cristo en nosotros va a producir estas 4 cosas, por lo menos. Sin duda muchas más, pero estas 4 encierran grandes victorias para nuestras vidas. ¿Por qué hablábamos de estos 4 rasgos del carácter del Padre o de Dios, ¿cierto? Y que son revelados a nosotros a través de Cristo. Pues porque vemos que Jesús no vino solo a hablarnos de Dios, sino a mostrarnos a Dios con su propia vida. Amén. Consecuentemente, pues si está en nosotros, vamos a ir también manifestando esas cosas del carácter de Dios. Número 5. El Hijo da vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Mira que no dice el que tiene la Biblia, el que va a la santa reunión cada semana, ni siquiera el que ora, o el que canta, o el que diezma, o el que ofrenda. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esto es maravilloso para mí. Maravilloso. Yo crecí en un contexto de vida espiritual, en medio de muchas personas espirituales, pero tener todo eso, tener una familia espiritual, tampoco me da la garantía de tener vida eterna. Solo en Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pueden faltarnos muchas cosas, de pronto pudieran faltarnos compañía, algo de dinero, salud, qué sé yo, en este plano humano, terrenal. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida. Hay algo que tú tienes y no solamente es un talento, una habilidad, gente que te ama o gente que tú amas, tienes vida. Dentro de ti hay vida. Esa vida se llama la vida de Dios y es la que podremos experimentar en el transcurso de nuestra historia. Dentro de ti fluye una nueva vida. Esta es la vida de Dios que fluye dentro de ti. Amén. Como hijo de Dios, Jesús no solo tiene vida, es la vida. Amén. Juan 14:6. Juan 14:6. Cuando creemos en Él, recibimos la misma vida divina. Tenemos vida divina. Esto es un regalo maravilloso, maravilloso. Tienes vida. Dentro de ti hay una vida especial, una vida maravillosa. Amén. Jesús no solamente vino a librarnos de la condenación, sino a hacernos hijos del mismo Padre. Amén. O sea que tú puedes decir claramente, confiadamente, con toda libertad, que ahora eres un verdadero hijo de Dios. No por el hecho de haber sido creado o haber nacido, y como Dios es el dueño de la vida, entonces todos los seres humanos son hijos de Dios, sino que ahora por convicción personal. Tú dices, recibí al Hijo, y como el Hijo habita dentro de mí, he sido adoptado por mi Padre Celestial. Ahora soy su hijo.
soy un verdadero hijo de Dios y la vida de Dios fluye dentro de mí. Amén. Bien, ahora, ¿qué aplicación tiene esto para nuestra vida diaria? Bueno, que ya no solamente le alabamos por lo que Él nos da o lo que Él hace, sino que ahora lo adoramos por quien Él es. Ahí cobra sentido la oración de Mateo capítulo 6, versículo 9, que comienza diciendo: Padre nuestro. Qué bueno que pudimos ver también en contraste de los nombres de Dios, y la tarea que hizo Miriam fue tremenda acerca de los nombres de Dios. Pero el nombre, como Él quiere que tú le conozcas hoy, es Padre. Por eso la oración que Jesús hace en Mateo 6:9 comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Porque ahora tú eres su hijo, no eres alguien del pueblo, eres su familia y Él es tu Padre, tú eres su hijo. La oración de esta enseñanza hoy, por favor levanten sus manitos un momento en donde se encuentran y digan esta oración conmigo: Padre, gracias por habernos mostrado tu amor en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él no solo es un mensajero, sino tu misma presencia entre nosotros. Que tu Espíritu me revele cada día más quién es Jesús, el Hijo de Dios, y que viva como un verdadero hijo tuyo. Amén.